Entonces son sustancias que se pueden aplicar mediante rociado acuoso, ¿verdad? Entonces es como una roca blanquecina, cáustica, ¿verdad? Hidrosoluble, que generalmente se disuelve, ¿verdad? En agua y de esa forma se rocía. Se descompone a 300 grados centígrados pasando a bipiridina, que es una sustancia volátil, ¿verdad? Una sustancia, eh, es un gas, ¿verdad? Que es un tóxico pulmonar. Son corrosivos de piel y mucosas, así como de los metales. No es metabolizado por los vegetales ni organismos humanos o animal, ¿verdad? No es residual y sí tiene una fotodescomposición, ¿verdad? Especialmente por los rayos solares. El 90% de lo aplicado se destruye en un solo día. Bueno, dentro de los herbicidas bipiridilos tenemos tres sustancias principales, ¿verdad? El paraquat, el diquat y el morfanquat, de los cuales, o de los tres, el paraquat es el más importante. Los bipiridilos sufren una rápida inactivación en el suelo arcilloso, se emplean generalmente en el arado químico. Sus efectos derivan de su propiedad de liberar peróxido de hidrógeno y superóxido de oxígeno, ¿verdad? Entonces, el efecto tóxico que producen estos bipiridilos es que en unión con el oxígeno, en lugares donde hay oxígeno, se unen y forman el peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y superóxido de oxígeno. Estas sustancias son radicales libres y tienen un efecto dañino sobre la membrana celular. De allí que los bipiridilos tienen principalmente el paraquat, tiene una avidez o utiliza al pulmón como órgano diana, y allí entonces mezclado con el oxígeno produce gran cantidad de radicales libres, ¿verdad? Peróxido de hidrógeno, superóxido de oxígeno, y entonces produce un daño a nivel de la membrana celular de las células pulmonares. Eh, los bipiridilos en contacto dérmico prolongado pueden producir lesiones cáusticas, ¿verdad? Lesiones tipo quemaduras. Son poco absorbibles tanto por vía dérmica, respiratoria y digestiva, justamente, ¿verdad? Por su carácter hidrosoluble, ¿verdad? Cuanto más hidrosoluble la sustancia, es más difícil su absorción, ¿verdad? Entonces ese es el caso de los bipiridilos, ¿verdad? Escasa absorción dérmica, respiratoria y digestiva. La biodisponibilidad del paraquat es del 10 al 20%, es decir, que de la cantidad de sustancia ingerida y absorbida, solo un 10 a 20% llega al torrente sanguíneo, mientras que el diquat y el morfanquat es menos del 5%. Tiene un volumen de distribución plasmática elevada, o sea, un volumen plasmático elevado, ¿verdad? No, como no puede ser distribuido, o sea, su volumen de distribución no es muy elevado, o sea, su volumen de distribución o su entrada dentro de la célula es escasa, entonces el volumen que se encuentra en el plasma es alto, es elevado. Y el paraquat, como dijimos, tiene afinidad por los pulmones porque allí desarrolla, ¿verdad? Radicales libres, peróxido de hidrógeno, superóxido de oxígeno, entonces con ello produce daño a nivel de la membrana celular de las células pulmonares. Eh, o sea, sufren una biotransformación hepática mínima, ¿verdad? Porque son hidrosolubles, excreción renal por filtración glomerular y se elimina totalmente a las 48 horas, ¿verdad? Que es otra de las características de las sustancias hidrosolubles, es su rápida eliminación del organismo. Produce una lesión, principalmente el paraquat puede producir una lesión pulmonar en dos fases, produce una lesión digestiva y una lesión renal. Una dosis letal por vía oral para el paraquat 25 a 50 miligramos por kilogramo, ¿verdad? Una dosis no muy alta, ¿verdad? Quiere decir que es muy dañina, ¿verdad? Muy tóxica. Y el diquat de 400 miligramos a 6 gramos por kilogramo. Manifestaciones clínicas, la ingestión puede ser de tipo accidental o suicida, ¿verdad? Generalmente son de tipo suicida y entonces en un primer momento
¿verdad? Como tiene ese carácter cáustico, ¿verdad? De quemadura, ¿verdad? Produce lesiones en la boca, orofaringe y esófago. Lesiones de tipo membranas jabonosas, hidratadas y translúcidas. Entre 48 a 72 horas aparece la gastroenteritis, ¿verdad? Que generalmente es por una quemadura a nivel intestinal, ¿verdad? Que produce la sustancia. Y eso generalmente se acompaña de un dolor abdominal intenso y diarreas que puede tener estrías de sangre, ¿verdad? También vómitos con sangre. Puede producir daño renal, ¿verdad? Genera una necrosis tubular aguda por daño de las células tubulares del riñón. Daño hepático, ¿verdad? Necrosis hepática. Daño miocárdico, ¿verdad? Puede generar arritmias. Y también a nivel del sistema nervioso central, convulsiones, hemorragias y coma. Como vemos, entonces los piridilos son sustancias que al consumir producen un daño multisistémico, o sea, afectan al riñón, al hígado, al corazón, sistema nervioso, ¿verdad? Gastroenteritis, ¿verdad? Pero recordemos que su órgano fundamental, especialmente para el paraquat, es el pulmón. La lesión pulmonar dijimos que se manifiesta en dos fases, ¿verdad? La lesión pulmonar, ahí entre paréntesis vemos que dice principal, ¿verdad? Porque es el órgano diana de los bipiridilos. Su concentración está entre 10 a 15 veces mayor, ¿verdad? En ese órgano, ¿verdad? En el pulmón. Y generalmente inicia con un cuadro de congestión pulmonar y neumonitis hemorrágica, ¿verdad? Esa hemorragia, ¿verdad? Como les dije, se produce principalmente por la formación de radicales libres que producen daño de la membrana celular de las células y un sangrado posterior. Entre los 8 a 14 días, o sea que entre la semana y 2 semanas posteriores al consumo, empieza a generarse una segunda etapa, que es la etapa de la fibrosis pulmonar. Entonces, en un primer momento hay un daño agudo con sangrado a nivel pulmonar y si es que el paciente pasa esta fase, ¿verdad? Entonces los fibroblastos empiezan a producir como una cicatrización de esas heridas, de esa lesión a nivel pulmonar, pero consiguientemente también va a llevar a la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Entonces, dependiendo del grado de fibrosis pulmonar que ocurra, entonces el paciente, eh, sí, o sea, si la fibrosis es muy importante, entonces lo lleva a la muerte al paciente. Entonces tiene dos fases. Una primera fase aguda de congestión pulmonar y neumonitis hemorrágica y una segunda fase que generalmente aparece en la semana o 2 semanas posteriores con fibrosis pulmonar. El DICUAT tiene una afectación básicamente gastrointestinal, ¿verdad? Como su absorción es muy escasa, entonces el daño que produce el DICUAT es más bien a nivel intestinal, ¿verdad? A nivel local. Entonces el paciente o la persona consume, ¿verdad? Y a nivel intestinal produce una quemadura, ¿verdad? Con sangrado, diarreas, vómitos, etc. Y el Morphan-Quad tiene como característica la afectación renal, produce una necrosis tubular aguda y también puede producir cataratas. El tratamiento y pronóstico, dice, a nivel de ojos, si es que hay salpicaduras, ¿verdad? Como tiene un carácter corrosivo, un carácter cáustico, lavado abundante con agua o suero fisiológico por 10 a 15 minutos y posteriormente debe ser evaluado por un oftalmólogo. A nivel de la piel, eliminar la ropa utilizando guantes y lavado abundante de la región afectada. Se debe impedir, en primer lugar, la absorción del tóxico, ¿verdad? Como vimos en el capítulo anterior o en la unidad anterior. Dentro del tratamiento de las intoxicaciones, en primer lugar, tenemos que impedir la absorción del tóxico. O sea que una vez que la persona consuma la sustancia, entonces lo que nosotros tenemos que intentar es impedir que sea absorbido, ¿verdad? A nivel intestinal en este caso. Entonces, ¿qué se hace? Se provoca emesis a través del jarabe de ipecacuana. También se puede realizar lavado gástrico, carbón activado y como sustancia base, ¿verdad? Que se utiliza principalmente en el consumo de paraquat es la utilización de la tierra de Fuller, ¿verdad? La tierra de Fuller es una indicación precisa
en intoxicación por paraquat. Entonces, todas estas sustancias, ¿verdad? O sea que jarabe de ipecacuana provocando el vómito, lavado gástrico, carbón activado y tierra de Fuller tiene como función, ¿verdad? O la idea de ellos es la de impedir la absorción del tóxico. Como catártico, ¿verdad? Tierra de Fuller con sulfato de magnesio. También se puede hacer lavado enteral y cayexalate, ¿verdad? Con resina sódica. Entonces, impedir la absorción de tóxico. Y en un segundo momento, ¿verdad? Si es que ya no pudimos impedir porque llegamos tarde, entonces en un segundo momento del tratamiento lo que se puede hacer es favorecer la eliminación del tóxico. Entonces, primero se impide la absorción, ¿verdad? Se impide la absorción y luego se favorece la eliminación. Y entonces esta eliminación del tóxico, ¿cómo yo puedo favorecer de que sea eliminado el tóxico más rápidamente de mi cuerpo o del cuerpo de la persona? Es a través de hemodiálisis, hemoperfusión o una diuresis forzada ácida con ácido ascórbico más diurético. Se indica la diuresis forzada ácida teniendo en cuenta, ¿verdad?, que los dipiridilos, principalmente el paraquat, es una sustancia alcalina. Entonces, las sustancias alcalinas, para ser eliminado por orina más rápidamente, lo que yo tengo que procurar es una diuresis forzada de tipo ácido. Y para que yo logre una diuresis, o sea, que la orina se acidifique, entonces le administro al paciente ácido ascórbico, ¿verdad? Le doy vitamina C. Y entonces le agrego furosemida, ¿verdad?, para aumentar esa diuresis. También medidas generales, ¿verdad? Administración de oxígeno a bajas concentraciones. La presión de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio. Es una de las pocas situaciones en las que no se administra oxígeno al paciente. O sea, se administra pero en muy baja cantidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta que cuanto más oxígeno yo le dé al paciente, más daño le voy a hacer porque mezclado con el bipiridilo o por acción del bipiridilo, va a producir mayor cantidad de radicales libres, mayor cantidad de peróxido de hidrógeno y superóxido de oxígeno y mayor daño le voy a causar a su pulmón, ¿verdad? Entonces, es una de las pocas situaciones en las que está contraindicado prácticamente administrar el oxígeno al paciente. En el caso de la fibrosis pulmonar, ¿verdad?, una forma de detener, ¿verdad?, si es que llegamos a la fibrosis pulmonar entre 7 y 14 días posteriores al consumo, entonces están indicados corticoides, dexametasona o metilprednisolona con o sin ciclofosfamida. Bueno, el segundo grupo de herbicidas están los fenoxiacéticos. Son derivados de la auxina, son reguladores del crecimiento de plantas, se absorben eficazmente por vías dérmica, respiratoria y digestiva. Se metabolizan mínimamente y se excretan fundamentalmente por orina. Son compuestos considerados moderadamente tóxicos con una dosis entre 500 miligramos y 5 gramos por kilogramo. Dentro de este grupo de los fenoxiacéticos tenemos el ácido diclorofenoxiacético, el ácido metilclorofenoxiacético y el ácido triclorofenoxiacético. Entre los efectos tóxicos característicos de los fenoxiacéticos se encuentra la producción de cloroapné, ¿verdad?, que es lo más frecuente, ¿verdad? Son pacientes que tienen apné generalizado en el cuerpo. Intoxicaciones agudas por consumo de estos herbicidas fenoxiacéticos, entonces generan vómitos, diarreas sanguinolentas, epistaxis, fasciculaciones musculares, mialgias, ataxia y coma. Intoxicaciones crónicas, parestesias, calambres, fatiga muscular, inestabilidad emocional, hepatotóxicos, lesiones tubulares renales y hay sospechas de que pudieran ser cancerígenos, teratógenos e inmunodepresores. Otro grupo de herbicidas están los dinitrofenoles. Acá tenemos el dinitroortocresol y el dinosep. Características generales son desacoplantes de la fosforilación oxidativa, tiene un efecto herbicida y acaricida, ¿verdad? Se suelen usar también como acaricidas,
compuestos volátiles poco solubles en agua, ¿verdad? Probablemente tienen una composición liposoluble, solubles en disolventes orgánicos y por esa liposolubilidad, ¿verdad? Se absorben fácilmente o eficazmente, dice, por vía dérmica, respiratoria y digestiva. Son compuestos extremadamente tóxicos, ¿verdad? Los dinitrofenoles, entre 5 miligramos y 50 miligramos por kilogramos, con una dosis letal 50, ¿verdad? Del dinitro-ortocresol 25 miligramos por kilogramos y el Dinocet 27 miligramos por kilogramo. Entonces son compuestos, ¿verdad? Que tienen una dosis letal 50 baja, lo que nos habla de una alta toxicidad para el ser humano. Cuadro clínico, ¿verdad? Produce un cuadro hipermetabólico, ¿verdad? Hipertermia, alteración hepática y renal, náuseas y vómitos, agitación, taquicardia y hipotensión, diaforesis, temblor y fasciculaciones musculares, convulsiones, coma y metahemoglobinemia, que es frecuente, ¿verdad? Y el cuadro hipermetabólico generalmente es producida también por afectación de las mitocondrias, ¿verdad? Porque actúa a nivel de la fosforilación oxidativa. Entonces actúa a nivel de las rutas metabólicas del ser humano. Su cuadro crónico, pérdida de peso, fatiga muscular, cataratas, produce una característica pigmentación amarillenta, ¿verdad? De las conjuntivas, y se sospecha que pudiera tener efectos teratógenos. Control de trabajadores a través de cuantificación urinaria de metabolitos como el aminonitrofenol. Después tenemos a los rodenticidas. Dentro de los rodenticidas, ¿verdad? Que son sustancias contra roedores, están las de acción rápida y la de acción lenta. Dentro de las de acción rápida, nos interesa estudiar, o sea, está el ácido fluoroacético, brometalina, bromuro de metilo, carbonato de bario, sulfato de talio. Y dentro de los de acción lenta, las de vida media corta están las cumarinas, ¿verdad? Que son anticoagulantes, y la de vida media larga, el bradifacuón y la bromadiolona. Entonces, dentro de este grupo de los rodenticidas hay una sustancia de efecto agudo que son las estricninas. La estricnina es un alcaloide, ¿verdad? Es un compuesto, ¿verdad? Que se encuentra en las plantas, que se obtiene justamente del Strychnus nux vomica, se llama la planta. O sea, la estricnina es un potente convulsinógeno. Son cristales blanquecinos, transparentes, muy amargos, muy solubles en alcohol y solventes orgánicos, y sus sales son muy solubles en agua. Entonces, dentro de los rodenticidas de efecto agudo se encuentra la estricnina, ¿verdad? Presenta una rápida absorción por vía digestiva, ¿verdad? Ante su consumo, en 15 a 30 minutos ya es absorbido a nivel de vía digestiva. Por eso que generalmente el lavado gástrico, transcurrido 1 hora o 2 horas de haber consumido la estricnina, ya no tiene mucho efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque se absorbe muy rápidamente por vía digestiva por su carácter liposoluble. En forma de polvo es bien absorbida por vía respiratoria, tiene buena biodisponibilidad en todos los tejidos, se metaboliza en el hígado, se excreta por orina y tiene una vida media plasmática aproximadamente de 10 horas. La estricnina tiene como efecto inhibir al neurotransmisor glicina y es considerado un estimulante del sistema nervioso central y por ello tiene un efecto convulsinógeno. Entonces, la estricnina produce una estimulación del sistema nervioso central, entonces baja el umbral de convulsión y se vuelve convulsinógeno. Dentro de las manifestaciones clínicas, en la intoxicación aguda, ¿verdad? Primero el paciente está inquieto, le produce contracciones mioclónicas y tiene un aumento de su sensibilidad auditiva y visual, ¿verdad? Cualquier ruido que escuche o si es que se prende la luz repentinamente, eso ya le generan contracciones mioclónicas, o sea, producen convulsiones tónico-clónicas. Convulsiones tónicas por cualquier estímulo sensitivo. Generalmente el paciente puede estar en opistótonos,
el paciente presenta un intenso dolor, ¿verdad? Por la contracción muscular, rhabdomiólisis, ¿verdad? Por rotura de las fibras musculares, ¿verdad? Y al romperse, ¿verdad? Estas fibras musculares liberan la mioglobina y ese aumento de mioglobina en sangre, ¿verdad? Cuando es filtrado a nivel de los glomérulos, produce una necrosis tubular aguda, un daño renal, ¿verdad? Y lo peor de todo es que el paciente convulsionando en opistótonos, con una contracción importante, con intenso dolor, él nunca pierde el conocimiento, ¿verdad? El paciente en todo momento se encuentra consciente, ¿verdad? Entonces, la estricnina es un estimulante del sistema nervioso central, produce convulsiones importantes y generalmente las convulsiones son por cualquier estímulo sensitivo, ¿verdad? Ya sea táctil, auditivo, ¿verdad? Escucha algún ruido o se prende la luz en la pieza, entonces repentinamente, ¿verdad? Entonces esto le produce convulsiones. Diagnóstico diferencial con otras sustancias tóxicas o intoxicación con cocaínas, anfetaminas, antidepresivos tricíclicos, cafeínas, teofilinas, etc., ¿verdad? Tétanos, meningitis, epilepsia y accidentes cerebrovasculares también estarían entre los diagnósticos diferenciales. El tratamiento general de benzodiazepinas, las benzodiazepinas potencian la acción de la GABA, ¿verdad? Del ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico es una sustancia depresora del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, las benzodiazepinas potencian al GABA, al ácido gamma aminobutírico, y de esta forma deprimen el sistema nervioso central. O sea, vamos a decirle que contrarresta la acción de la estricnina. Diazepam, ¿verdad? Que es una benzodiazepina en una dosis de 5 a 10 miligramos intravenoso, a repetirse hasta controlar las convulsiones. El lugar donde tiene que estar el paciente debe ser silencioso, con una luz tenue, y la manipulación del paciente cuando se va a realizar algún procedimiento debe ser con la mayor suavidad posible. Si es que el paciente, a pesar de o sea, a pesar de hacerle diazepam, no revierte, ¿verdad? Sigue con convulsiones, entonces se puede pensar en curarizar al paciente y entrar en asistencia respiratoria mecánica. Y es importante una buena hidratación y mantener un buen volumen diurético, ¿verdad? Por la rhabdomiólisis, ¿verdad? Por las lesiones musculares con liberación de mioglobina que pudiera ocasionar un daño renal. Entonces, para evitar esto es importante mantener un buen ritmo diurético, ¿verdad? Una buena hidratación del paciente. Técnicas de diuresis forzada ácida y hemodiálisis no son eficaces en estos pacientes. En caso de ingestión, en los primeros minutos se puede realizar emesis, lavado gástrico, carbón activado, pero es importante, dice, valorar el tiempo de ingestión, porque recuerden que la estricnina es absorbido muy rápidamente. En 10 a 15 minutos ya es absorbido totalmente y transcurrido un tiempo, como les dije, una hora o más, ya eh, ya no sería de mucha utilidad, ¿verdad? Realizar lavado gástrico, etc. Después están los rodenticidas de acción lenta, ¿verdad? Estas actúan inhibiendo la vitamina K, tienen un efecto anticoagulante, producen un sangrado, ¿verdad? Que finalmente ocasiona la muerte. Es muy frecuente la intoxicación accidental de niños, ¿verdad? Y también se puede producir una intoxicación durante la preparación de los cebos. La manifestación clínica por ingestión accidental, ¿verdad? En los niños de esta sustancia o también en el adulto podría ser, o sea, producen sangrado, epistaxis, hemorragias de mucosas, rectorragia y hematuria, ¿verdad? Recuerden que son sustancias anticoagulantes. Su acción principal es inhibir la síntesis de protrombina. Los índices que más precozmente se alteran se prolonga el tiempo de protrombina, TP, ¿verdad? Y el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿verdad? Es una prolongación. Y el tiempo de coagulación es la que se altera más tardíamente. Tratamiento, lavado gástrico, administrar vitamina K, 5 a 10 miligramos subcutáneo intramuscular, que se puede repetir
cada hora, dice, hasta normalizar el TP y el TTPA. Recuerden que la vitamina K puede llegar a ser tóxica a una dosis de 15 miligramos por kilogramo, produciendo hemólisis y metamoglobinemia. También se puede realizar transfusión de sangre total en el caso de que la hemorragia del paciente sea muy importante, etc. Y luego tenemos los fungicidas, ¿verdad? Que son para hongos. Están los fungicidas más antiguos, ¿verdad? Que se denominan fungicidas protectores: cal de azufre, sulfato de cobre, compuestos mercuriales, compuestos de estaño y los ditiocarbamatos, ¿no? Fungicidas protectores. Y después están los fungicidas de tipo sistémico: sulfonamidas, benzimidazoles, tiofanatos y organofosforados. Entonces, dentro de los fungicidas protectores, ¿verdad? Cal de azufre son los fungicidas más antiguos, es un líquido naranja, prácticamente atóxicos. Y los ditiocarbamatos también son fungicidas. Tienen una actividad fungicida, generalmente se utiliza en la producción agrícola para frutales, ornamentales, hortícolas y de tabaco. Tiene una baja a moderada toxicidad, son sustancias hidrosolubles, no volátiles y no inhibidores de la colinesterasa. Son irritantes de piel y mucosas. Se indican que el metabolismo en ambiente y la cocción de los alimentos da origen a una sustancia que se llama etileno-tiorrea, que es una sustancia cancerígena, mutagénica y teratogénica, ¿verdad? Entonces, la cocción en los alimentos del ditiocarbamato ocasiona, ¿verdad?, la producción de la etileno-tiorrea, ¿verdad?, que es una sustancia muy tóxica, ¿verdad?, cancerígena, mutagénica y teratogénica. Dentro de los ditiocarbamatos, entonces, encontramos cuatro componentes, cuatro sustancias. El disulfirán, que tiene una acción antabus cuando se ingiere conjuntamente con el alcohol, ¿verdad? El disulfirán es una sustancia que tiene un efecto antabus, es decir, que consumido junto con el alcohol ocasiona efectos en el hombre, ¿verdad? Después está el Ferban, que es un irritante de piel, mucosas y puede producir lesión tubular renal. El Tirán, irritante de piel y mucosas. En dosis altas produce náuseas, vómitos, vértigos, ataxia, diarrea, dolor abdominal y debilidad. Y el Cirán, que es volátil y puede producir una necrosis de la mucosa gastrointestinal. Después están los fungicidas de efecto sistémico, como los benzimidazoles. Acá tenemos el Venomil y el tiabendazol. El tiabendazol solemos utilizar como antiparasitarios en los niños. Son débilmente tóxicos, 5 a 15 gramos por kilogramos. Y el Venomil en la piel puede producir eritema y edema. El tiabendazol por ingestión puede producir náuseas, vómitos, diarrea, cefalea y vértigos, pero en dosis elevadas puede incluso producir convulsiones, hiperexcitabilidad, hipotensión, bradicardia, nefro y hepatotoxicidad, hipersensibilidad, angioedema, incluso síndrome de Stevens-Johnson y eritema multiforme, ¿verdad? Entonces, el tiabendazol es solemos utilizar en pediatría, ¿verdad?, como antiparasitario, pero observen, ¿verdad?, que por ingestión en una dosis elevada también puede producir daño al hombre. Bueno, muchas gracias. De esta forma, entonces, terminamos la unidad que corresponde a los plaguicidas. Y dentro de los plaguicidas, otra vez estudiamos los insecticidas, los herbicidas, los rodenticidas y finalmente los fungicidas. Muchas gracias.